Hola, el día de hoy voy a exponer el tema de el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de extinción de estas. Esto es para la asignatura de Obligaciones 2 de la Fundación Universitaria del Área Andina. Para hablar del origen de las obligaciones, debemos hablar de las fuentes de las obligaciones, las cuales las encontramos en el artículo 1494 de nuestro Código Civil, en donde se dice que las obligaciones nacen de la voluntad de dos o más personas, nacen de los hechos voluntarios, como por ejemplo aceptar una herencia o un legado, nacen de los delitos y los cuasi delitos, estos son injurias o daños a otros, nacen por disposición de la ley en el caso de los padres y los hijos. También tenemos la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Dentro de estas podemos mencionar el contrato, que este es un acto entre una o varias personas, las cuales se obligan a dar, hacer o no hacer. El cuasicontrato es un hecho voluntario que genera obligaciones, y el cuasidelito es un hecho ilícito cometido por descuido o negligencia, el cual también produce obviamente unas obligaciones. Tenemos el delito es la lesión a la norma jurídica, pero esta lesión es con intención de dañar, con conocimiento de que se está haciendo un daño. Y como último tenemos a la ley. Los requisitos para contraer obligaciones son capacidad legal y consentimiento libre de vicios. La capacidad legal es la facultad otorgada por la ley para poder intervenir en negocios jurídicos. Y el consentimiento libre de vicios es este consentimiento que se manifiesta de manera libre y voluntaria y está libre de error, fuerza o dolo. Y encontramos todo lo que hace referencia al error. Ahora vamos a dar respuesta al interrogante de cuáles son los efectos que tienen las obligaciones. Los efectos son las consecuencias jurídicas que nacen de una obligación. Consisten en la necesidad de que se cumpla la obligación, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley para esto. El efecto se traduce en la ejecución de la obligación. El efecto de la obligación es la responsabilidad que genera esta para que sea satisfecha o cumplida. Esta responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Hablamos de una responsabilidad contractual cuando la fuente de la obligación es un contrato, y se habla de una responsabilidad extracontractual cuando la fuente no es un contrato. Los efectos de las obligaciones contractuales los encontramos en el artículo 1602 del Código Civil, donde se habla de que los contratos son ley para las partes, todo que libremente ellos consientan algo diferente, pero siempre es para las partes. Y el artículo 1603 nos habla de la ejecución de la buena fe. Siempre se espera que quienes intervienen en un contrato actúen de buena fe. La responsabilidad contractual, el efecto de la obligación contractual, es el consentimiento al que se está sometido el deudor para que cumpla la prestación conforme a lo que se haya pactado. Entonces puede ser obligación de dar, hacer o no hacer. Si el deudor no cumple o cumple de manera tardía o cumple de manera defectuosa, hay lugar a la responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual, los cuales son el incumplimiento culpable del deudor, la mora del deudor, daño para el acreedor y el nexo causal entre el incumplimiento y el daño causado. Al último interrogante de esta exposición, el cual se refiere a los modos de la extinción de la obligación, tenemos los modos excepcionales de extinguir la obligación, los cuales son por vicio en el consentimiento o falta de requisitos para obligarse. Se pueden presentar la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Estas nulidades, la nulidad no opera de pleno derecho, esta debe ser declarada por un juez mediante una sentencia.